Hay algo sucediendo ahora mismo dentro de las fronteras de Irán, algo que los medios de comunicación mainstream no te están contando, algo que está quitándole el sueño a los generales del Pentágono, algo que está haciendo que los satélites más avanzados del mundo reposicionen sus órbitas sobre el desierto persa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algo que, según fuentes militares filtradas en las últimas semanas, está siendo clasificado internamente como la mayor alerta silenciosa desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Lo que está pasando en Irán hoy no comenzó hace unos meses, no comenzó hace unos años. Lo que está pasando en Irán fue escrito con nombre, con lugar, con consecuencias exactas, hace más de 2600 años, en las páginas amarillentas de un libro que la mayoría de la gente tiene en su casa, pero que muy pocos se toman el tiempo de entender. Ese libro es la Biblia, y el hombre que escribió lo que estamos viendo hoy era un prisionero, un exiliado, un profeta encadenado que nunca pisó suelo iraní, que nunca vio una arma de destrucción masiva, que nunca escuchó la palabra nuclear, y sin embargo describió con una precisión que aterra lo que va a ocurrir en esta región en los días finales antes del regreso glorioso de Jesucristo. Su nombre era Daniel, y lo que él vio en esa visión que le robó el color de la cara, que lo hizo caer postrado en tierra, que lo dejó varios días enfermo de lo que había contemplado. Es lo que el Pentágono está viendo hoy en sus monitores de inteligencia satelital. No llegaste aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo a este video porque Dios quiere abrirte los ojos a algo que la mayoría de los cristianos de habla hispana están ignorando completamente. Y cuando termines de escuchar lo que tengo que mostrarte hoy, vas a entender por qué el país más poderoso del planeta está conteniendo la respiración mientras observa cada movimiento dentro del territorio iraní. Porque lo que están viendo no es una crisis política pasajera, no es una tensión diplomática más en el Medio Oriente, no es otro ciclo repetido de conflicto entre naciones enemigas. Lo que están viendo es el detonador de una guerra que va a redefinir el mapa del mundo completo, el detonador de un colapso económico global que va a empobrecer naciones enteras en cuestión de semanas, el detonador de la secuencia final de eventos que la Biblia describe con lujo de detalle como los días previos al regreso triunfante de Jesús, y nadie, absolutamente nadie en los medios convencionales, está conectando los puntos, hasta hoy. Porque en los próximos minutos voy a revelarte, punto por punto, todo lo que la inteligencia norteamericana ha descubierto, todo lo que los profetas de Israel predijeron con milenios de anticipación, y todo lo que necesitas hacer antes de que sea demasiado tarde para tu familia. Si eres un verdadero discípulo de Cristo, si has sentido en lo profundo de tu espíritu que algo grande está por suceder, si has notado que el tiempo se está acabando, entonces toma papel y pluma, llama a tu familia y acompáñame en este video de principio a fin, porque lo que estás a punto de escuchar no es opinión humana, no es una teoría conspirativa, es profecía bíblica, y la profecía se está cumpliendo ante tus ojos en tiempo real, ahora mismo. Antes de abrir la Biblia, necesito que entiendas exactamente qué está ocurriendo sobre el terreno. Los satélites de reconocimiento de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, junto con los sistemas de imagen térmica operados por el Comando Central Americano, están registrando movimientos absolutamente anómalos en al menos 8 ubicaciones estratégicas dentro del territorio iraní. No es un ejercicio militar, no es entrenamiento de rutina, es algo coordinado, metódico y silencioso. Están viendo camiones de gran tonelaje entrando y saliendo, noche tras noche, de las instalaciones subterráneas de Fordow, esa base nuclear excavada dentro de una montaña, a más de 90 metros bajo la superficie, protegida por un espesor de roca que ni siquiera las bombas perforantes más poderosas del arsenal americano, las GBU-57, pueden penetrar de manera confiable. Están viendo nuevas construcciones en Natanz, la principal instalación iraní de enriquecimiento de uranio, que oficialmente, según el gobierno de Teherán, solo está en mantenimiento.
Pero el mantenimiento no requiere concreto reforzado de grado militar. El mantenimiento no requiere sistemas de ventilación blindados. El mantenimiento no requiere búnkeres adicionales. Están viendo silos siendo abiertos en el desierto central. Silos que hasta hace unos meses no aparecían en ningún mapa oficial y que ahora de repente están activos. Silos con características técnicas que apuntan al almacenamiento de misiles balísticos de medio y largo alcance. Misiles capaces de alcanzar no solo Israel, sino bases americanas en toda la región. Pero lo que más tiene preocupados a los analistas del Pentágono no es lo que los satélites están capturando directamente, es lo que ya no pueden capturar. Porque Irán en los últimos meses ha desarrollado con ingenieros chinos y rusos una red de camuflaje electromagnético que está ocultando partes enteras de su complejo militar de los sensores americanos. Y esto significa que todo lo que Estados Unidos está viendo hoy puede ser apenas la punta del iceberg. El peligro real puede estar precisamente en lo que los satélites ya no logran ver. Ahora, abre tu Biblia conmigo. Libro de Daniel, capítulo 8. El profeta Daniel, prisionero en la corte del rey Belsasar en Babilonia, recibe una visión, y en esa visión describe a Persia, el antiguo nombre de Irán, como un carnero con 2 cuernos, y escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que ese carnero embistió al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escapara de su poder. Lee esas palabras otra vez, embistió al poniente. Al poniente está exactamente Israel. Al poniente está exactamente Europa. Al poniente está exactamente Estados Unidos. Lo que los satélites americanos están viendo hoy es al carnero despertando, al carnero posicionándose, al carnero preparándose para embestir, y todo Occidente está en su mira. Hay un texto en la Biblia que durante siglos fue considerado demasiado específico para ser tomado en serio, demasiado detallado, demasiado preciso. Los críticos lo llamaban exageración religiosa, poesía apocalíptica, metáfora hebrea. Ese texto es Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel era un sacerdote joven, deportado junto con los primeros exiliados de Jerusalén al imperio babilónico. Estaba a orillas del río Quebar cuando Dios le abre los cielos y le muestra una visión del futuro, no del futuro próximo, del futuro lejano, de los últimos días. Y Dios, a través del profeta, nombra a las naciones que se levantarán contra Israel con una precisión geográfica que ha dejado sin palabras a los estudiosos durante siglos. En el versículo 5, Dios dice claramente, Persia, Etiopía y Libia con ellos. Persia es Irán. Lo confirmó la historia cuando el imperio persa se transformó en la República Islámica que conocemos hoy. Etiopía y Sudán son el Kush bíblico. Libia es Fut. Y todos ellos, en la visión de Ezequiel, marchan juntos en el mismo bloque, en la misma coalición, contra Israel en los últimos días. Y en el versículo 15, Dios describe a esta coalición con palabras escalofriantes. Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran compañía y poderoso ejército. Muchos pueblos, la formación norte-sur, el avance coordinado, pero observa el detalle que Ezequiel registra en el versículo 16. Subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Como nube. Una nube cubriendo la tierra. Hermano, hermana, la única interpretación moderna posible para una fuerza militar que cubre la tierra como una nube es una combinación masiva de drones, misiles de crucero, jets de combate y unidades terrestres coordinadas desde el aire. ¿Y sabes quién es hoy, en todo el planeta, el mayor productor de drones suicidas de largo alcance? Irán. Los famosos drones Shahed 136, que ya están siendo usados por Rusia contra Ucrania, fueron diseñados y fabricados en instalaciones iraníes. La producción manual se ha triplicado en el último año. Ezequiel lo vio. Ezequiel, que nunca subió a un avión, que nunca vio un dron, que nunca imaginó una cámara térmica, vio un enjambre cubriendo la tierra como nube, porque fue Dios mismo quien se lo mostró. Y Dios no se equivoca. Pero lo que más ha impresionado a los estudiosos de la profecía bíblica
no es la identificación de las naciones, es el detalle del propósito. Porque en el versículo 12, Dios revela la verdadera razón de esta invasión, para arrebatar despojos y tomar botín. Despojos, botín, riqueza acumulada. Esto es una descripción profética precisa del Israel moderno, una nación que en 1948 era un desierto y que hoy es una de las economías más avanzadas del planeta. Una nación con recursos, tecnología, reservas, gas natural recién descubierto en el Mediterráneo. Una nación próspera que tiene lo que sus enemigos necesitan. Ezequiel lo vio hace 2600 años. Y ahora en tiempo real, estamos viendo cómo las piezas caen una a una en el tablero geopolítico. Hay algo que Estados Unidos sabe, que Israel sabe, pero que la mayoría del mundo prefiere fingir que no ve. Irán está en este preciso momento a semanas, quizás a días, de tener su primer dispositivo nuclear funcional. Y cuando digo días, no estoy exagerando. Estoy repitiendo lo que los propios reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica han publicado en los últimos meses. El enriquecimiento de uranio dentro de las instalaciones iraníes ya alcanzó niveles de pureza del 83.7%. Para entender la gravedad de esto, un reactor nuclear civil, de los que se usan para generar electricidad, necesita uranio enriquecido al 3 o 5%. Una bomba nuclear, un arma de destrucción masiva, necesita 90%. Irán ya está en el 83.7%. La diferencia entre 83, 7 y 90% es cuestión de semanas de operación de centrífugas. Nada más que eso. Y lo que resulta aún más preocupante es el número de centrífugas activas. En apenas 2 años, Irán saltó de 6.000 centrífugas operativas a más de 19.000. Muchas de ellas de la nueva generación IR6, que son 5 veces más eficientes que los modelos anteriores. Esto significa capacidad industrial para producir suficiente material fisionable para no una, sino potencialmente 10 bombas por año. ¿Por qué esto cambia todo? Porque un Irán con armas nucleares no es solo una amenaza para Israel, es una amenaza existencial para toda la infraestructura energética del planeta. Porque en el momento en que Irán pruebe su primera bomba, los sauditas anunciarán públicamente que también desarrollarán la suya. Turquía, bajo el gobierno de Erdogan, ya tiene proyectos en marcha. Egipto podría moverse en la misma dirección. Y de repente, la región más inestable del planeta se convierte en una zona nuclear con 5 o 6 potencias atómicas rivales. ¿Y la profecía? La profecía ya habló sobre esto también. Jesús en Mateo 24, en el famoso Sermón del Monte de los Olivos, describe los últimos días con palabras que deberían hacernos temblar. Dice en el versículo 22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Nadie sería salvo. No solo los cristianos, nadie. Eso implica una amenaza de extinción de la raza humana. Y hasta el siglo XX, ninguna tecnología humana tenía el poder de extinguir a toda una especie. Ahora, con la proliferación nuclear en el Medio Oriente, por primera vez en la historia, la profecía de Cristo sobre la posibilidad real de extinción humana se vuelve físicamente plausible. El Pentágono lo sabe, los servicios de inteligencia lo saben, por eso están observando, por eso están en alerta máxima. Hay algo que los analistas geopolíticos occidentales tardaron en reconocer, pero que ahora es imposible negar. Una nueva alianza se ha formado en el escenario global, una alianza que está sacudiendo al mundo y que corresponde con una precisión escalofriante a lo que las Sagradas Escrituras describieron sobre los últimos días. Rusia, Irán, China. 3 potencias, 3 culturas, 3 sistemas políticos distintos, pero un objetivo común: destruir la hegemonía occidental, romper el poder del dólar americano, reescribir el orden mundial y eliminar definitivamente la influencia judeo-cristiana que ha moldeado la civilización occidental durante los últimos 2000 años. La Rusia de Vladimir Putin, asfixiada por las sanciones económicas occidentales, ha encontrado en Irán un socio estratégico para su guerra en Ucrania: drones iraníes, misiles iraníes, refacciones iraníes,
todo entrando al campo de batalla europeo con las huellas dactilares de Teherán. A cambio, Rusia está suministrando a Irán tecnología de defensa antiaérea S-400, entrenamiento de pilotos y, según reportes de inteligencia, asistencia técnica para su programa nuclear. La China de Xi Jinping, en su búsqueda de dominio económico global y seguridad energética, firmó un acuerdo de $400.000 millones con Irán para los próximos 25 años. Petróleo iraní fluyendo hacia las fábricas chinas, tecnología china fluyendo hacia la infraestructura iraní, y en un movimiento que la mayoría no notó, tropas chinas realizando ejercicios militares conjuntos con fuerzas iraníes en el Golfo de Omán, ejercicios navales que presionan las rutas marítimas más importantes del planeta. Ahora, vas a sorprenderte cuando te diga lo que Ezequiel capítulo 38, versículos 2 y 3 registran, porque el profeta menciona a un personaje llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Los estudiosos de geografía bíblica antigua han demostrado con amplísima documentación que Magog, Mesec y Tubal corresponden a las regiones de la Rusia actual y el norte de Turquía. Ezequiel vio a Rusia, Ezequiel vio a Irán, Ezequiel vio una coalición del norte liderada por un príncipe poderoso, y Jesús en Mateo 24 advirtió que habría guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, y que eso sería el principio de dolores, el principio de los dolores de parto, como contracciones que comienzan espaciadas, casi imperceptibles, y se vuelven cada vez más intensas, más cercanas, más dolorosas, hasta el momento del nacimiento. Nosotros, hermano, hermana, ya estamos sintiendo contracciones que no se detienen. Ucrania, Israel sitiado, Taiwán amenazada, Corea del Norte probando misiles, África colapsando, América Latina en tensión, las fronteras siendo invadidas, todo al mismo tiempo, todo acelerándose, y esta alianza Rusia-Irán-China es la palanca que va a empujar al mundo hacia la siguiente gran guerra. Hay un punto en el mapa que muy poca gente puede ubicar, pero que es, sin ninguna exageración, la arteria más importante de la economía global. Si esta arteria se bloquea por apenas 72 horas, el precio del petróleo se triplica. Si se bloquea una semana, comienzan las escaseces de combustible en las gasolineras de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Europa. Si se bloquea un mes, la economía mundial colapsa completamente. Ese punto es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un paso marítimo angosto de apenas 40 kilómetros en su punto más estrecho, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, por consecuencia, con el Océano Índico y las rutas comerciales globales. Cada día, por ahí pasan buques petroleros que transportan aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta. El 20%. 1 de cada 5 litros de gasolina que echas a tu carro ha pasado por ese estrecho. E Irán controla físicamente toda la orilla norte de ese estrecho, todas las islas estratégicas, todas las bases navales alrededor de él, todos los sistemas de misiles antibuque apuntando hacia esas aguas. Y el ayatolá Jamenei ha declarado en múltiples ocasiones que si Irán es atacado, si Irán es empujado más allá de sus límites, él cerrará el estrecho de Hormuz. Y cuando dice cerrar, no está hablando de diplomacia, está hablando de hundir buques petroleros, minar el paso y disparar misiles contra cualquier embarcación occidental que intente cruzar. Imagina por un momento lo que ocurriría si esto se materializara. En la primera semana, el precio del barril de petróleo salta a $250 o $300. En la segunda semana, las gasolineras empiezan a racionar el combustible. En la tercera semana, los camiones dejan de entregar mercancía a los supermercados porque no hay diésel. En el cuarto mes, la cadena de suministro global se fragmenta. Escasean los medicamentos, los alimentos, las refacciones industriales. Gobiernos caen, disturbios estallan, y el escenario bíblico de Apocalipsis capítulo 6 se vuelve realidad visible. Porque recuerda lo que está escrito en Apocalipsis 6:6, donde una voz entre los 4 seres vivientes declara:
una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. Una medida era aproximadamente la ración diaria de una persona. Es decir, un día entero de trabajo duro para comer. Eso es inflación apocalíptica. Eso es escasez generalizada. Eso es el momento en que el sistema mundial se quiebra. El profeta no está describiendo algo místico o metafórico. Está describiendo exactamente el tipo de colapso económico que un cierre prolongado del estrecho de Hormuz, combinado con una guerra en el Medio Oriente, combinado con un ciberataque contra la infraestructura americana, causaría en reacción en cadena. Cierra los ojos por un momento e imagina la cantidad de señales que se están manifestando simultáneamente. No una, no 2, no 5, decenas. Y todas convergiendo en el mismo punto, como ríos fluyendo hacia el mismo océano. El templo judío, cuyos utensilios sagrados ya fueron reconstruidos en Jerusalén por el Instituto del Templo, está listo para ser erigido en cuanto las condiciones políticas lo permitan. Las vestiduras del sumo sacerdote ya fueron tejidas, los altares ya fueron probados, la menorá de oro puro ya está en exhibición pública. Hasta la vaquilla roja, esa ternera sin mancha requerida para la ceremonia de purificación, según Números capítulo 19, ya fue identificada y criada para el sacrificio que la Torá requiere antes de iniciar cualquier ritual en el nuevo templo. Esto es una profecía cumplida ante nuestros ojos, porque Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2:4 describe que el hombre de maldad, el anticristo, se sentará en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como Dios. Para que el anticristo se siente ahí, el templo necesita existir, y el templo está a unos pasos de comenzar a construirse. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, continúan expandiéndose silenciosamente. Cada vez más naciones árabes normalizan relaciones con Israel. Arabia Saudita está cerca de dar el paso oficial, y el profeta Daniel, en capítulo 9:27, declara que en los tiempos del fin, un príncipe hará un pacto con muchos por una semana, es decir, por 7 años. Un pacto, una paz. Un acuerdo político falso que precede al caos final. Los terremotos en el Medio Oriente han aumentado en frecuencia. Turquía sufrió uno de los más grandes de su historia reciente. Siria experimenta temblores continuos. Israel mismo está monitoreando la falla del Mar Muerto con creciente preocupación. Jesús en Mateo 24:7 dijo que habría terremotos en diversos lugares. Y lo estamos viendo. Las plagas, esas enfermedades que surgen de orígenes misteriosos, se están multiplicando. El COVID-19 fue solo la primera. Otros están en camino. El profeta Ezequiel habla de plagas en el capítulo 38:22, conectando todo esto con la guerra final contra Israel. El hambre está tocando la puerta. Sequías prolongadas en el centro de Estados Unidos. Cosechas perdidas en Europa. Colapso agrícola en África. Inflación de alimentos que está golpeando a las familias de toda América Latina. Y Jesús, de nuevo en Mateo 24, dijo que habría hambres en diversos lugares. La apostasía de la iglesia está creciendo de manera alarmante. Pastores famosos abandonando la fe. Denominaciones enteras capitulando ante el espíritu del mundo. Enseñanzas bíblicas siendo reemplazadas por psicología barata. Sermones de finanzas y motivación tomando el lugar de sermones de arrepentimiento y santidad. Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 dijo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, cuando los hombres serían amantes de sí mismos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Todas estas señales, todas juntas, todas simultáneas, todas convergiendo, y en el centro de todas ellas, irán levantándose como el príncipe de Persia, exactamente como Daniel capítulo 10 describió. Hay una capa de este conflicto que los analistas geopolíticos seculares no logran ver, porque sus instrumentos no tienen la sensibilidad para detectarla. Es la dimensión espiritual. Daniel capítulo 10 registra uno de los pasajes más perturbadores de toda la Biblia. El profeta está orando y ayunando durante 21 días, y en el día 21, un ángel se le aparece y le dice algo que debería hacernos reflexionar profundamente.
Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia no era un rey humano, era una entidad espiritual, un poder de las tinieblas, una fuerza demoníaca que gobernaba sobre esa región y que resistió al ángel de Dios durante 3 semanas. Ese príncipe no está dormido, está despierto, está activo, está empujando a Irán hacia un rumbo de colisión con Israel y con todo lo que representa el plan de Dios para los últimos días. Estados Unidos puede observar con sus satélites, puede interceptar comunicaciones, puede mover portaaviones, pero lo que está ocurriendo en Irán es más grande de lo que la inteligencia militar puede mapear. Es espiritual, es profético, es el cumplimiento de una profecía escrita hace milenios, y la única forma de entender lo que está pasando de verdad es abrir la Biblia. Sé que la palabra Armagedón suena dramática, suena a película de Hollywood, suena a predicación sensacionalista, pero déjame hacerte una pregunta simple. Si la palabra Armagedón está escrita en la Biblia, si está registrada en el libro sagrado, que los cristianos llevan leyendo 2000 años, ¿por qué tantos predicadores modernos la evitan? ¿Por qué tantos pastores saltan sobre el Apocalipsis como si fuera un libro peligroso? Armagedón es una palabra de origen hebreo, Har Megiddo, que significa monte Megiddo. Es un lugar real, un valle real, ubicado en el norte de Israel, en la región de Galilea, cerca de la ciudad moderna de Haifa. Es un punto estratégico que a lo largo de la historia ha sido escenario de decenas de batallas importantes. Y según Apocalipsis capítulo 16, es ahí donde los reyes de toda la tierra se reunirán para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y qué impulsa esa batalla? Exactamente la secuencia de eventos que estamos describiendo en este video. Irán posicionándose, Rusia y China formando alianza, Israel sitiado, Estados Unidos bajo presión, Europa desbordada, el mundo en caos total. La tormenta perfecta. Apocalipsis capítulo 16 describe la secuencia de las copas de la ira de Dios siendo derramadas. La primera copa, úlceras malignas sobre los que tienen la marca de la bestia. La segunda, el mar convertido en sangre. La tercera, los ríos envenenados. La cuarta, el sol quemando a los hombres con gran calor. La quinta, tinieblas sobre el trono de la bestia. La sexta, el río Éufrates secándose para dar paso a los reyes del oriente. Y la séptima copa, la tierra temblando como nunca antes había temblado, con un grandísimo terremoto. Y la voz que declara desde el templo, hecho está, hecho está. Estas 2 palabras son las últimas antes de la consumación final. Y entre el inicio de esta secuencia y esas 2 palabras, existe el período más doloroso de la historia humana. El período llamado la Gran Tribulación, que según Daniel capítulo 12, durará 3 años y medio. Esos 1260 días mencionados en Apocalipsis capítulos 11 y 12. 3 años y medio de sufrimiento sin precedentes. 3 años y medio del reinado del Anticristo, 3 años y medio de la marca de la bestia, 3 años y medio de persecución contra los fieles. Necesito advertirte sobre una dimensión adicional de esta guerra que la mayoría de los predicadores evitan por miedo a parecer demasiado radicales. Es la dimensión tecnológica, porque el Anticristo, según Apocalipsis 13, no solo va a dominar el mundo políticamente, va a implementar un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Este sistema requiere una infraestructura tecnológica que hasta hace 20 años era imposible. Hoy es trivialmente factible. Identificación biométrica, rastreo de transacciones en tiempo real, monedas digitales de Banco Central, inteligencia artificial monitoreando cada movimiento financiero. Todo esto ya existe. Todo esto ya está siendo probado. Todo esto puede ser activado a escala global en cuestión de meses. ¿Y qué tiene que ver Irán con todo esto? Todo. Porque el colapso que una guerra contra Irán causaría en el sistema financiero occidental
abriría la puerta para la implementación de emergencia de una nueva arquitectura económica, y esa nueva arquitectura, presentada como solución salvadora, traerá consigo un sistema de control total. La gente lo aceptará con los brazos abiertos porque tendrá hambre, tendrá miedo, estará desesperada, y entonces, cuando lo acepten, descubrirán demasiado tarde que han aceptado el sello que los condena eternamente, según Apocalipsis 14, 9, 11. Esta es la trama: guerra contra Irán, colapso económico, reorganización financiera global, sistema de control digital, marca de la bestia, anticristo en el poder, gran tribulación, Armagedón, regreso de Cristo. Todo conectado, todo profetizado, todo desarrollándose ante ojos que prefieren no ver. Este punto es controversial, lo sé, y sé que va a incomodar a muchos que aman a los Estados Unidos, pero necesito ser honesto contigo porque la honestidad es lo que Dios le exige a quienes se proponen enseñar las Escrituras. América no aparece en la profecía bíblica, al menos no como potencia dominante, y eso es profundamente perturbador. Piénsalo. La Biblia nombra a Rusia a través de Magog, nombra a Irán a través de Persia, nombra a Etiopía, a Libia, a Turquía, a pueblos del norte, del sur, del oriente. Describe el surgimiento del Imperio Romano reconstituido a través del libro de Daniel. Habla del avance de los reyes del oriente, pero en ningún lugar, en ningún texto, aparece claramente la nación más poderosa militarmente que el mundo haya visto jamás: los Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede que una nación que gasta más en defensa que los siguientes 10 países combinados, que controla la principal moneda de reserva del mundo, que tiene bases militares en más de 70 países, simplemente no aparezca en el escenario de los últimos días? Hay 3 interpretaciones principales entre los estudiosos. La primera es que América forma parte de la Gran Babilonia, descrita en Apocalipsis 18. Esa ciudad rica, mercantil, pecadora que cae en una hora y cuya caída es lamentada por todos los mercaderes de la tierra. Las descripciones de Apocalipsis 18 son escalofriantes cuando las lees pensando en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Una ciudad que se enalteció hasta el cielo, que vivió en lujos, que corrompió a las naciones con su prosperidad y que en un solo día, en una sola hora, es consumida por el fuego. La segunda interpretación es que América se debilita desde adentro, pierde su hegemonía, se fragmenta y deja de ser un actor relevante en los últimos días. Esto explicaría su ausencia de la profecía, una caída silenciosa y gradual, causada por corrupción moral, colapso económico, guerra civil, o una combinación de todos estos factores. La tercera interpretación, la más perturbadora, es que algo catastrófico podría sacar a América del escenario mundial en un corto periodo de tiempo. Un ataque nuclear, un colapso electromagnético, un pulso electromagnético que destruya la infraestructura eléctrica en cuestión de horas, arrojando al país de vuelta a la era preindustrial en una semana. Estudios publicados por la Comisión de Evaluación de Amenazas EMP, patrocinada por el propio Congreso de los Estados Unidos, estimaron que en un año sin electricidad, hasta el 90% de la población americana podría morir de hambre, sed, enfermedad o violencia. 90%, 300 millones de personas. Y esto, hermano, hermana, explica perfectamente por qué América podría simplemente desaparecer de la profecía bíblica. No porque Dios haya olvidado a América, sino porque América, a través de sus decisiones, de su alejamiento de Dios, de su abandono de los principios cristianos que la fundaron, se está posicionando para ser removida del liderazgo global en un momento crucial. Todo lo que te he mostrado hasta aquí puede ser paralizante si solo miras el aspecto externo. Guerras, colapsos, invasiones, hambrunas. Pero quiero recordarte con todo mi corazón que la preparación más importante que puedes hacer ahora mismo no es material, es espiritual. Porque, ¿de qué sirve tener despensa llena, generador de energía y plan de contingencia si tu alma está expuesta delante de Dios? Lo primero que necesitas hacer es examinar tu relación con Cristo, de verdad, sin máscaras, sin autoengaño, sin esa religiosidad superficial que es tan común en las iglesias modernas.
Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 1 hora en oración sincera? No recitando cosas, sino derramando tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia no por obligación, sino con un hambre real de la palabra? Si tu respuesta es nunca, o hace mucho tiempo, ahí es donde comienza tu preparación. Lo segundo es purificar tu vida. La Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. No es santidad perfecta, que es imposible en esta vida, es santificación, que es el proceso activo de separarte del pecado y acercarte a Dios. Hay hábitos en tu vida que necesitas cortar. Quizás es pornografía, quizás es mentira habitual, quizás es odio hacia alguien, quizás es orgullo, materialismo, chisme, envidia. No importa que sea, si el Espíritu Santo te lo está señalando, córtalo, aunque duela, aunque sea difícil, aunque tengas que dejar amigos, cambiar de trabajo, distanciarte de ciertos ambientes, porque Jesús dijo que es mejor entrar al reino con una mano que con 2 manos ir al infierno. Lo tercero es reconectarte con una iglesia viva, no una iglesia tibia, no una iglesia de entretenimiento, no una iglesia que predica autoayuda disfrazada de evangelio, sino una iglesia que predica arrepentimiento, santidad, la cruz, la resurrección y la inminencia del regreso de Cristo. Una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve, una iglesia donde la gente de verdad se ama, una iglesia que discipula, que evangeliza, que ora, que ayuna, que sirve a los necesitados. Si no tienes esa iglesia, empieza a buscarla hoy. No mañana, hoy. Lo cuarto es formar un círculo de oración. Jesús prometió que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él está en medio de ellos. El enemigo le teme a los creyentes unidos en oración. Y en los días que vienen, vas a necesitar hermanos y hermanas que oren contigo, que interceden por ti, que te sostengan cuando tu fe flaquee. Empieza con 2, 3, 5 personas. Forma un grupo de oración semanal, en persona si es posible, en línea si no hay otra manera. Pero forma esta red ahora, mientras hay libertad relativa. Lo quinto es memorizar las Escrituras. Graba en tu mente y en tu corazón los textos que te sostendrán en los días malos. El Salmo 91, el Salmo 23, Romanos capítulo 8, Hebreos capítulo 11, Apocalipsis capítulo 21. Estos textos necesitan habitar dentro de ti, de modo que aunque te quiten la Biblia, aunque te prohíban profesar tu fe públicamente, aunque te metan en un cuarto oscuro, sigas teniendo la palabra de Dios fluyendo desde tu corazón. Lo sexto es el ayuno. Jesús dijo que ciertos tipos de demonios solo salen con oración y ayuno. Tu preparación espiritual necesita incluir ayuno regular. Semanal, quincenal, mensual, según tu condición de salud y tu capacidad, pero ayuna, porque el ayuno rompe el poder de la carne, afina el espíritu, te acerca a Dios y te da una sensibilidad a la voz del Espíritu que una vida cómoda nunca te va a dar. Y lo séptimo, quizás el más importante de todos, evangeliza. Cuéntale a la gente que te rodea lo que está pasando. Háblales de Cristo, háblales del arrebatamiento, háblales del juicio, háblales de la salvación, porque cada día que pasa, almas están muriendo sin conocer a Jesús. Y si tienes esta advertencia dentro de ti, eres responsable de compartirla. Ezequiel fue llamado atalaya por Dios, y el mandato fue claro. Si el atalaya ve el peligro y no toca la trompeta, la sangre de los muertos será demandada de su mano. Esta responsabilidad, hermano, hermana, también es tuya ahora. Hemos llegado al final de este video, y no quiero que salgas de aquí solo informado. Quiero que salgas transformado, porque la información sin transformación es la peor trampa de los tiempos modernos. La persona que sabe y no actúa está en peor situación que la que nunca supo. Todo lo que hemos discutido apunta en una sola dirección. Jesús está volviendo, no como cordero, como vino en su primera venida, sino como león, como Rey de Reyes, como juez de toda la tierra, y volverá pronto. ¿Qué tan pronto? No sé las fechas.
El mismo Jesús dijo en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Pero también dijo en ese mismo pasaje que cuando veamos las señales cumpliéndose, sepamos que Él está a la puerta. A la puerta. Esa es la expresión. Ya no está lejos en el horizonte, está en la puerta. El pomo de la puerta está siendo girado, y en cualquier momento la puerta se abrirá, y escucharemos esa trompeta descrita en 1 Tesalonicenses 4:16. Piensa en ese momento por un segundo. El mundo entero desarrollando sus actividades cotidianas, algunos en el trabajo, otros durmiendo, otros manejando, otros en el supermercado, otros viendo televisión, otros pecando en secreto. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, como Pablo describe en 1 Corintios 15:52, los que están en Cristo son arrebatados. Madres desaparecen de los brazos de hijos incrédulos. Esposos se esfuman junto a esposas incrédulas. Pastores fieles son arrebatados de los púlpitos mientras congregaciones tibias permanecen. Pilotos evangélicos desaparecen de las cabinas de aviones que caen en llamas. Conductores se desvanecen detrás del volante de camiones que colisionan en montajes monstruosos. El caos absoluto se apodera del planeta en un solo segundo, y después de ese segundo, el mundo entra oficialmente a la gran tribulación. El anticristo emerge, la marca de la bestia se implementa, el falso profeta aparece, el templo es profanado, las plagas caen, y todo lo que fue profetizado comienza a desarrollarse a una velocidad aterradora. La pregunta que necesito hacerte, mirándote a los ojos a través de esta cámara, es simple. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿Entre los que ascenderán en el arrebatamiento o entre los que serán dejados atrás enfrentando la gran tribulación? ¿Entre los que estarán vestidos de lino blanco en las bodas del Cordero o entre los que pedirán a los montes que caigan sobre ellos para esconderse de la ira del Cordero? Esta decisión no es automática. No depende de que asistas a la iglesia una vez a la semana. No depende de que te hayas bautizado de niño. No depende de que tengas una Biblia en casa. Depende de una entrega real, genuina y total de tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Depende de un arrepentimiento verdadero de tus pecados. Depende de una fe viva que produce obras. Depende de una relación íntima y cotidiana con el Espíritu Santo. Si nunca has tomado verdaderamente esta decisión, tómala ahora mismo. No esperes un altar en una iglesia. No esperes que un pastor ore por ti. Puedes orar esta oración ahora mismo, donde estás, y Jesús escuchará. Él promete en Apocalipsis 3:20 que está a la puerta y llama. Y si alguien oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con esa persona. La puerta es tu corazón. La voz es la que estás escuchando ahora mismo. Ábrela. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti estoy perdido. Me arrepiento de mis pecados de todo corazón. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Y entrego mi vida a ti desde lo más profundo de mi corazón, desde este día y para siempre. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad, quiero que sepas que acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. Y nada de lo que está por venir puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni guerra, ni hambre, ni plaga, ni el anticristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Ahora me perteneces a Él, y cuando suene la trompeta serás arrebatado, y los ojos que abrirás después serán los ojos de Jesucristo mirándote con un amor infinito. Y todo lo que atravesaste en esta vida, todo el dolor, todas las luchas, todas las decepciones, todas las caídas y levantadas, parecerán insignificantes comparadas con la gloria que será revelada. Esto es el Evangelio, esta es la esperanza, esta es la puerta abierta delante de ti ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te pido que hagas 3 cosas. La primera,
dale like a este video. Ese like ayuda a que este mensaje llegue a más personas que desesperadamente necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. La segunda, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. La tercera, comenta la palabra Maranata abajo. Comenta Maranata si estás velando. Comenta Maranata si estás preparándote. Comenta Maranata si quieres ver regresar a Jesús. Déjame ver quién de verdad está mirando. El tiempo es corto. El Señor viene. Maranata. Nos vemos en el próximo video.